Bienvenidos al episodio 38 de las conversaciones del trilema energético. Hoy María Luisa y Ham conversan con Marina Serrano sobre la situación del sector eléctrico en España, la saturación de la red, el apagón, las nucleares y mucho más. Marina es la presidenta de AELEC y una de las voces más reconocidas en el sector. Ha sido secretaria del Consejo de Red Eléctrica, consejera de la Comisión Nacional de la Energía y consejera de Abertis Infraestructuras, entre otros muchos cargos. María Luisa, Ham, todo vuestro. Muchas gracias, Teo, y bienvenida, Marina, a este podcast. Un lujo tenerte aquí. Muchas gracias a vosotros. Para mí sí que es un placer estar con los dos y poder hablar de temas a los que me dedico todos los días. Pues mira, vamos a empezar contigo como lo hacemos con todos nuestros entrevistados. Y es, Marina, ¿nos traes un dato relevante para el trilema energético y que esté de actualidad en este momento? Sí, traigo un dato que es de la última actualidad. Hay muchos temas para hablar del tema energético, ¿no? Pero hablando del sector eléctrico hay un dato muy clave que se ha presentado estos días, en concreto el 9 de septiembre. La CNMC, o sea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, obligó a las empresas distribuidoras a que publicasen algo que llamamos mapas de capacidad. Es decir, qué capacidad hay en cada nodo superior a 1 kilovatio de la red. Esto además con unos estándares de cómo debía de publicarse, cómo debía extraerse esa información. Y esto se ha hecho público el día 9 de septiembre y lo que resulta es que la red tiene el 83,4% de la red está saturado, está ocupado ya. Eso, por tanto, indica, por un lado, la necesidad de reforzar las redes, señalando además que las redes es elemento, dentro del que habláis del tema energético, que permite esa descarbonización a través de la producción de renovables y el elemento que une la producción y el consumo son las redes. Este dato pone números a algo que ya hemos venido escuchando en este podcast y es el súper mega retraso de muchos de los proyectos, la falta de puntos de conexión, etcétera, ¿no? Luego, bienvenido sea ese dato, al menos ya le ponemos cifra. Pero casi inmediatamente de publicarse esto, aparece un anuncio del Gobierno con un proyecto de Real Decreto sobre las inversiones. Parece que estuvieran ahí esperando a que se publicara este colapso de la red, bueno, colapso, saturación de la red para hacer toda esta inversión. ¿Cómo valoras, Marina, estos 26.500 millones de euros a 5 años que están anunciados? Bueno, lo que se presentó, se acaba de presentar y estamos analizándolo porque se han presentado dos elementos, un proyecto de Real Decreto, como tú dices, que establece cómo debe hacerse la planificación sobre todo de las redes de distribución y algo muy importante, eleva el límite de inversión, porque las redes, tanto el transporte, que es la alta tensión, como la distribución, tenían un límite fijado por la norma que no se podía superar. Ese límite de inversión era absolutamente incompatible con las importantes inversiones que hay que hacer en redes para cumplir los objetivos del PNIEC, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Y el segundo elemento que también se ha presentado es la planificación. La red de transporte, de acuerdo con la ley, debe ser planificada y es vinculante. Y estábamos esperando la planificación de esa red, que además permite la distribución, en cuanto que es una red inferior, tener también mayor capacidad. Esto debe también reunirse con las comunidades autónomas, llevarse a trámite de audiencia y finalmente aprobarse por el Consejo de Ministros y llevarse al Parlamento. O sea que aún le queda un camino que queremos que se haga rápido porque es absolutamente necesario que se puedan realizar las inversiones en las redes. Marina, estos datos de saturación de la red no son una manera de visualizar que el coste de la electricidad solar o eólica no son solo el puro coste de generación, sino que de alguna manera deben tener asociado un coste de red y de balanceo, digamos, por megavatio? Al dato lo que indica es que hay peticiones de acceso que no se van a poder realizar, interés en hacerse, y que las redes tienen que estar adecuadas tanto para la generación como para la demanda, para que puedan conectar. Y efectivamente las redes es una parte del coste y de la factura que pagamos, una parte de los peajes. El modelo al que vamos, descarbonizado, con muchas renovables, no grandes centrales de producción, sino generación distribuida a lo largo de todo el territorio y con demanda que tiene interés en conectarse, exige invertir en redes.
y exige que seamos conscientes de que esa inversión de redes es necesaria para que ese modelo pueda funcionar. Marina, es indiscutible la necesidad de modificar las redes porque estamos en un sistema de generación radicalmente distinto al anterior. Pero me pregunto, ¿tú crees que solo es necesario la inversión en redes que ha puesto el gobierno sobre la mesa o las propias distribuidoras podrían hacer aportaciones que hagan que esta operación en la red sea más eficaz y, por tanto, que los nodos no estén tan congestionados? Un poco hay semejanza de como en otros países, pues a lo mejor inversión en condensadores síncronos, etcétera, otra serie de cuestiones. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, hace falta dos elementos. Hace falta una mejor utilización de las redes que tenemos y, por otra parte, hace falta también una mayor inversión en nuevas redes, en aquellos nodos que necesitan reforzarse para poder atender las necesidades. Porque, como indicaba, las redes están al servicio del modelo de la generación y de la demanda. Para eso hace falta algo que no he hablado hasta este momento, que es la retribución. Las redes necesitan seguridad y un modelo retributivo que se sepa de antemano, porque lo que realizan las empresas distribuidoras es retribuido con cargo a los peajes y hacen aquello que exigen los planes de inversión. Una de las cosas que regula este proyecto de decreto que se nos ha presentado ahora mismo es insiste más en el procedimiento para aprobar planes de inversión por las empresas distribuidoras, aparte de lo que haga el transportista. Y hay una mayor transparencia, una mayor publicidad y un mayor control que ya venía realizando la CNMC. Pero un modelo retributivo adecuado que se pueda prever y que contemple estas necesidades que tiene sobre todo ahora en este momento la demanda es absolutamente necesario. Hablas de la red, hablas de la operación. Me toca hablar con muchas utilities internacionales. Ya me han llamado 3 veces para hablar del apagón español. El viernes hablaba con Indonesia, me preguntaban por el apagón. Y digo, joder, ¿no podríamos ser famosos por otras cosas? Sí. El día 3 publica ENSO el informe final. ¿Esto va a ser la verdad absoluta por fin o qué? Bueno, realmente el apagón fue una situación inédita que no contábamos, y aunque no sabemos exactamente las causas. Realmente lo que va a hacer el día 3 de octubre ese panel de expertos que ha encargado la Comisión Europea y ENSOI es hacer la relación factual de los hechos. Y luego en 3 meses va a publicar una serie de recomendaciones. Nosotros estamos atentos, hemos dado y las empresas han dado toda la información que se les ha pedido porque sí que interesa saber exactamente qué ha pasado y poner las lecciones aprendidas, ver cómo podemos seguir avanzando en este modelo nuevo que hay que gestionar la red de una forma diferente. Tenemos que ser muy conscientes de eso. Entonces, vamos a esperar a este informe y a las recomendaciones de este informe, que van a ser absolutamente necesarias y que esperamos que sean lo más objetivas y transparentes posibles. Marina, es que en este modelo de transición energética pasan muchas cosas en muy poco tiempo, ¿no? Es verdad. Hablábamos del apagón y entonces como consecuencia Red Eléctrica ahora opera con algunas restricciones técnicas que antes no lo hacía. Estás hablando de la congestión de las redes, de la necesidad de un modelo retributivo. ¿Cómo impacta esto desde un punto de vista económico en las empresas que tienes dentro de la asociación o que están en este negocio, ¿no?, de generación y distribución? Porque tiempos de retorno de inversión tan largos, espacios en los que se prima la garantía de suministro en lugar del medio ambiente, es como una distorsión permanente de este modelo que parecía que iba en una dirección y ahora pues hay miles de interferencias, ¿no? ¿Qué impacto tiene esto en las propias empresas, en las inversiones, en los retornos y en su modelo de negocio? Bueno, tiene muchísimo impacto porque las empresas están en movimiento continuo. En primer lugar, tienen esas peticiones al acceso a la red y a las inversiones en distribución que creen necesarias, que deben hacerse. Pero luego el modelo, el régimen jurídico y la normativa aplicable, pues tiene unos condicionantes. Por ejemplo, de la incertidumbre que tienen las compañías. El modelo que tenemos desde el déficit tarifario de retribución de las inversiones es el N-2. Es decir, te pagan
lo que están las empresas invirtiendo en el 2025 no te lo van a pagar hasta 2027. En el 2027 está en vigor el nuevo modelo retributivo que tiene que entrar el 1 de enero. Por tanto, lo que hoy están invirtiendo las empresas no saben ni con qué tasa de retribución financiera se le va a retribuir, ni saben tampoco cuál es el modelo retributivo que van a tener. Eso ya es la primera distorsión. Una distorsión enorme y una gran incertidumbre. Pensemos además que estamos en trámite de audiencia, bueno, ha terminado el trámite de audiencia, terminó en agosto, de 2 circulares, porque es el nombre que tienen estos instrumentos normativos, la circular de la tasa de retribución financiera, que entrará en vigor el 1 de enero para el siguiente periodo, que son 6 años, y el modelo retributivo del siguiente periodo, que son 6 años. Para inversiones que se están haciendo en el 25, que se van a hacer en el 26, y que las empresas del 26 las están preparando. Incertidumbre. Incertidumbre también porque la propuesta que hace la CNMC se aleja de la tasa de retribución financiera de otros reguladores europeos. Pensemos que esta cuestión que estamos hablando ahora, la importancia que tienen las redes del nuevo modelo, con una generación renovable y una demanda que quiere electrificarse, nuevos usos eléctricos, vehículo eléctrico, hidrógeno, almacenamiento, industria que se descarboniza, cuanto necesita mayor electrificación, lo tienen todos los países europeos. Todos los países europeos tienen los mismos objetivos y están pensando cómo modernizan sus redes. Se hizo un plan, hace 2 años se aprobó un plan de acción que ahora se va a concretar en la presidencia danesa en estos momentos. Todos los reguladores están fijando unas tasas de retorno, los reguladores europeos superiores, con lo cual la atracción además de la inversión y de los capitales pueden ir a otros lugares. Esta cuestión y cómo se retribuye está planteando en todos los países, europeos. Todas las empresas tienen pues, la necesidad, como señalaba antes, de tener ya fijada cómo va a ser el marco para poder invertir y poder avanzar. Y tiene que haber una señal para esa inversión, para incentivar esa inversión. Y eso es lo que ahora se tiene que dilucidar de aquí a final de año, cuanto es un elemento de enorme importancia. Y para que pueda avanzarse en esa inversión. Y también pensemos, ya yendo a un caso en corto, una empresa distribuidora que tiene conectada a la red a una industria que para descarbonizarse necesita incrementar el doble su potencia y a lo mejor tiene que decir que no porque el nodo está saturado. Pues eso no gusta a ninguna empresa eléctrica, que su principal función es que el suministro eléctrico llegue a todo lugar y de la mejor forma posible. O sea, por tanto, creemos que estamos en un momento crucial y que tenemos que avanzar con una mejor regulación. Hablabas de la inversión. Enseguida, pegado al sistema eléctrico, vienen grandes consumidores eléctricos y vienen enseguida los data centers. En otros países, hemos hablado aquí en este podcast, como en Estados Unidos, que ha habido grandes generadores eléctricos que se han convertido, digamos, en el generador exclusivo de un data center, incluso sin llegar a la red, ¿no? Fuera del contador. Entonces, ¿crees que esto va a pasar en España? Aquí, y lo mezclo con la pregunta nuclear, hicimos una apuesta, una especie de encuesta / apuesta de €1 de si cerraban Almaraz 1 o no. Y decíamos en el podcast que igual Almaraz 1 se convertía en una central exclusiva de unos data centers o de algún consumidor exclusivo. ¿Crees que esto puede ocurrir aquí en España? ¿Va a ocurrir? Bueno, España tiene, y por eso decimos que no perder la oportunidad del país, tiene unas inmejorables condiciones en cuanto tiene energías renovables que hacen que el precio del mercado mayorista sea pues un 25 o un 30% más barato que otros países europeos, y tiene territorio, tiene aire y tiene luz, o sea, sol suficiente para hacerlo. Tiene empresas que tienen know-how de poder de hacer estas energías renovables. Y tiene además unas comunicaciones, desde el punto de vista de telecomunicaciones y digital, inmejorables. Y la realidad es que hay una enorme, en el año 24, peticiones de centros de datos para conectarse a la red. En los datos que dio el Ministerio de Acceso y Conexión ya concedidos, que los sacó estos datos después de darse el dato de los mapas de capacidad y del 83,4%, ya había importantes accesos y conexiones a centros de datos ya concedidas. Y en la planificación que se prevé de futuro, se habla de 3,8 gigas también para centros de datos. O sea, realmente no sé cuál va a ser el futuro, pero sí es una realidad que hay peticiones de datos, de centros de datos que quieren instalarse aquí. Para ello es necesario tener capacidad en la red para poderlo ofrecer. Y en ocasiones van a competir con industria que a lo mejor el mismo nodo va a querer también pedir esa capacidad. Allí habrá que ver,
de acuerdo con los concursos que saque el Ministerio, los criterios, cuál se prioriza, si unos y otros. Pero es una realidad que hay esas peticiones y que es una oportunidad que deberíamos aprovechar o deberíamos poder aprovechar como país. Eso y lo mismo que industria que va a querer venir a situarse aquí. Bueno, todo esto debería culminar para poder realmente hacer efectivo que los centros de datos, que es el futuro, porque vamos a un camino muy diferente, que necesitan mucha electricidad, pero pues van a tener que tenerla. Si no la tienen aquí, la van a tener en otro sitio. Yo veo difícil, pero esto es una opinión personal absolutamente mía, que se puedan poner muchas puertas al campo del crecimiento de la inteligencia artificial y de la necesidad de electricidad que va a necesitar esta inteligencia artificial, estos centros de datos. Mira, José Antonio te preguntaba por los centros de datos, los grandes consumidores de energía y es verdad que están haciendo un esfuerzo por la eficiencia. Pero también él mencionaba el tema nuclear. Aquí hemos tenido algunas entrevistas a personas expertas en el ámbito nuclear y la verdad es que los oyentes externos nos encontramos en la prensa con disparos de, no, es que las eléctricas planificaron el cierre, no, es que el acercamiento al gobierno, el gobierno no quiere abrirlo. ¿Cómo valoras, Marina, la posibilidad de llegar a una reprogramación de la energía nuclear o su uso? Bueno, se firmó con el gobierno y se firmó un plan de cierre en 2019, pero ¿cuánto ha cambiado? Y lo veréis en el podcast y lo veréis. La percepción y lo que es el modelo eléctrico y energético del 19 hasta ahora. Es que estamos casi en otro modelo energético. Y las condiciones que había en ese momento, las condiciones que pesaban en ese momento, no son las mismas que ahora. Y la necesidad de energía y el conjugar diversos tipos de energía o fuentes de energía diferentes en ese mix para conseguir los objetivos de descarbonización. O sea, han cambiado muy sustancialmente y, por tanto, el que se pueda dialogar, el que se pueda hablar de cómo hoy, 2025, final casi 2025, vemos ese elemento, yo creo que deberíamos dialogar en ese sentido. Y luego señalo otro elemento también, porque siempre el sector energético es de larga maduración, todo ocurre súper deprisa y luego se cambian las percepciones. ¿Cómo ha cambiado? Ya no digo en España. A nivel internacional, la percepción de la energía nuclear. Desde la COP de hace 2 años, de Dubái, a la alianza esta que se ha creado en 15 o 16 países europeos, ha habido un cambio radical de la percepción, de la consideración de que son no emisoras. Yo creo que es un tema... O en Bruselas. O en Bruselas también. Bueno, todas las disposiciones, taxonomía, todas las materias primas, la industrialización. ¿Y esto en cuánto ha pasado? En 2 años, 3, no más. Y sin embargo sí que se ha producido ese cambio. Por lo tanto, yo creo que deberíamos hablar, dialogar y con el gobierno, porque creo que las circunstancias de hoy no son las circunstancias, o el contexto de hoy no es el contexto del 19. Me gusta oírte porque es un poco ese acercamiento entre el dogma político y el pragmatismo. Nuestro pequeño experimento en este podcast hablaba de, ¿te apuestas un euro a que cierran o no cierran? Y de verdad que tienes razón en la percepción. Estábamos casi en un 60% de personas que decían o querían que no se cerrara Almaraz. Fíjate que diferente, sí. Así la pregunta lo hubiéramos hecho hace muy diferente, un año. Sí, porque ha cambiado muchísimo la consideración. Y como decías, en Bruselas, las propias disposiciones. O sea que, bueno, vamos a ver qué pasa. Lo importante es tener un sistema eléctrico robusto, resiliente, como se dice, y que pueda prestar servicios a todos, contando con eso que ha cambiado tanto de la generación y la demanda. Solo un dato también, ya que os gusta, que en la presentación de esta planificación que ha hecho el Ministerio, cuando hablaba de la planificación anterior, la planificación de transporte, solo 2 gigas era demanda. Y ahora estamos pasando a 40. 6 años, 5 años. En uno de los capítulos anteriores, el consejero de la CNMC, Josep María Salas, sí, puso foco que el trilema ya había muerto. Y dijo que había muerto, digamos, la explicación era porque la seguridad energética, que es una de las patas,
Sí. se había convertido ahora en un elemento de seguridad nacional. Era lo más importante. Y que quedaba en una segunda derivada, digamos, el precio al que había que conseguir esa seguridad energética o incluso las emisiones a las que había que conseguir esa seguridad energética. Nos dejó un poco chafados porque como el título del podcast es el trilema energético y anunció que había muerto, pues no sabíamos si esto iba a acabar, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Crees Hombre, que ha muerto o yo no? no creo, yo sinceramente no creo que haya muerto, porque además vayas donde vayas, todo el mundo habla del trilema energético. Lo que sí creo que durante muchos años hemos vivido en que la seguridad la damos por hecha. La seguridad de suministro. Entonces era una cosa que sí era ahí, estaba en el trilema, era súper importante, pero luego los grandes focos de la política energética y de la regulación no eran la seguridad de suministro, se daba por hecho. Estaba ahí. De lo mismo que la seguridad en la defensa. ¿Cuántos años? Prácticamente toda la vida estamos viviendo en la seguridad casi. Y esto nos cambió con el COVID, nos cambió con la guerra de Ucrania. Y entonces ya la percepción, ese balance del trilema empezó a cobrar un color diferente y un peso diferente. Pero también creo que sigue existiendo, porque los objetivos de sostenibilidad, los objetivos están ahí, la regulación se mantiene en ese enfoque hacia conseguir la descarbonización. Y luego, por supuesto, esto tampoco se consigue si no hay precios adecuados. Eso sí que es y no hay unos precios asequibles. Pensemos, la Unión Europea en todo este plan en el plan industrial este limpio, lo primero que hace es la hoja de asequibilidad de los precios, la hoja de ruta. O sea, por lo tanto, yo creo que está plenamente en vigor en estos momentos. Pero sí creo también que la seguridad ha cobrado un tinte, un color diferente al que tenía, porque además se ha unido a ese concepto tan europeo de seguridad pública, o de seguridad nacional, que ha unido a la seguridad de la defensa y a la necesidad de la propia autonomía energética. Pero claro, el trilema sigue existiendo, porque ¿cómo logras la autonomía energética? Con las renovables, que descarbonizan, ¿no? Entonces, hay esa interrelación de todo. No, un sistema, en cualquier caso, un sistema complejo. Marina, es un lujo hablar contigo, discutir de estos temas. Nos quedaríamos aquí, pues a lo mejor bastante más tiempo, pero vamos a pedirte lo que hacemos con el resto de entrevistados. Imagínate que tienes la lámpara de Aladino y de todo esto que hemos hablado, pues tienes la oportunidad de hacerle una petición. ¿Qué petición le harías a la lámpara de Aladino para desbloquear el trilema o de esto de lo que hemos estado hablando? Bueno, por pedir una cosa concreta, pues sí que pediría que se tengan en consideración las redes y que se permita esa inversión en redes. Pero lo que sí pediría por encima de todo para conseguir el trilema y tener un sistema energético más adecuado, descarbonizado, es que esto es un tema de colaboración entre todos y de confianza entre todos los agentes, entre gobiernos, reguladores, consumidores, empresas, para que todo esto salga bien, ciudadanos. Es un tema en el que todo el mundo, todos deberíamos colaborar, deberíamos dialogar, ver qué inconvenientes y qué ventajas tiene, y solo así creo que se puede conseguir. Y para eso hace falta tener confianza también, entre el elemento de confianza que muchas veces se pierde entre unos sectores, otros sectores, entre unos estamentos, entre todos los que realmente participamos y tenemos interés en que funcionen bien las cosas. Eso es lo que diría. Pues la verdad es que tal y como has hecho la petición, no parece que sea necesaria mucha intervención de varita mágica. Es una cuestión de personas y de voluntad, ¿no? Y de sentido común un poco, de sentido común y de saber lo que se puede conseguir y lo que no, ¿no? También es verdad. Mil gracias, Marina, por estar aquí, por estar delante de estos micros y darnos pie a toda esta conversación sobre el sistema energético y eléctrico en particular. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Para mí ha sido un placer. Muchas gracias, Marina. Bueno, adiós. Hasta luego. Esperamos que os haya gustado. En el próximo capítulo, hablamos con otro experto del sector sobre el trilema energético que te va a encantar. Asegúrate que nos sigues en LinkedIn y suscríbete gratis al podcast en Spotify o en la plataforma de tu elección, Amazon, YouTube, iVoox o Apple para no perdértela.